Somos cristianos, somos hispanos y somos unos señores que creemos en la propiedad privada. Yo soy católico, soy vasco y por tanto soy español. Hacer el bien significa luchar todos los días o intentar evangelizar con nuestro ejemplo. Aplicar estos valores humanistas que emanan del cristianismo, si lo sabes gestionar bien, es rentable. La innovación viene de la generosidad para compartir ideas y la humildad para que el que esté enfrente te la mejore. Y esa interacción humana es lo que hace mejores empresas. Yo creo que el dirigente cristiano se realiza la empresa cuando la dirige de acuerdo con sus valores. Dios no siempre se toma la molestia de hablar contigo. Tú piensas que no te está funcionando, pero sí funciona. Hispanidad ha cumplido 30 años. No está nada mal. Esperamos cumplir muchos más. Hispanidad, para celebrar este 30º aniversario, lo que ha hecho es entrevistar a, sobre todo, empresarios, gestores, directivos, ejecutivos, católicos, y sobre una sola cuestión. Prácticamente todo gira alrededor de una sola cuestión. Esa cuestión es qué tiene que ver sus principios cristianos, su fe cristiana, con su tarea como gestor. Jaime Mayor Oreja, a quien me niego a presentarle porque le conoce hasta el potito, entonces ¿para qué vamos a presentarle? No es un empresario, es un político, es un hombre que ha sido ministro, es un hombre que ha sido eurodiputado, que ha dirigido un grupo parlamentario regular, que se ha presentado a no sé cuántas elecciones de tipo local, autonómico, nacional, europeo, etcétera, etcétera. Bien, dice, pero no es empresario. Dice, bueno, yo entiendo que alguien que ha tenido unos cometidos de gestión pública es tan empresario como lo puede ser un directivo de General Motors. Pero lo digo en el sentido más prosaico del término, en el sentido más prosaico de que tiene un presupuesto que tiene que aplicar y en cuanto los gastos superan los ingresos empezamos a tener problemas. Exactamente igual que un CEO de cualquier compañía o que un emprendedor de una zapatería. Y la pregunta... Muy buenos días. Buenos días. Es la que siempre lo hacemos a todos y le hemos hecho a todos a lo largo de este serial. Dice, ¿qué tienen que ver tus principios católicos, tu fe católica, con tu actividad profesional, en este caso como gestor político? Pues tiene que ver todo. Son los criterios inspiradores. Es decir, tú te puedes dedicar a una actividad, como en mi caso fue ser ministro del Interior, pero al final siempre los fundamentos inspiran todo tu trabajo. Es decir, tú sabes que tienes un marco de actuación. Son tus límites. Tú no puedes hacer nada contra tus fundamentos. Es decir, si esta crisis que vivimos es una crisis de fundamentos, de virtudes y de mandamientos. A veces fallan los fundamentos, a veces fallan las virtudes, a veces fallan los mandamientos. Pero si tú tienes una fe inspiradora, siempre que has hecho algo, dices, ¿está dentro o está rozando lo que son tus fundamentos cristianos, ¿no? Entonces, es un inspirador permanente. Y nos, que lo tenemos aquí detrás, o neos, perdón, sí, el nos, porque siempre digo el nos con el triangulito, me lleva el nos. ¿Se le puede aplicar esos mismos criterios? Porque bueno, no es un partido. No es un partido, no quiere ser un partido. No, hoy los católicos o los cristianos no tenemos la posibilidad de articular mayorías, aunque somos la minoría más importante en la sociedad, como se ha puesto de manifiesto, se está poniendo de manifiesto en el viaje del Papa, pero Neos nace de una consecuencia, una conclusión de tu propia vida. Yo estuve 7 años o 6 años en el gobierno de España. Yo había estado casi 20 años en el País Vasco y había estado 10 años, luego 10 años en el Parlamento Europeo. ¿Qué aprendí en el País Vasco? Que no había una crisis de conciencia nacional. No eran los vascos que mi generación tenían la conciencia nacional. Era una crisis de las conciencias personales. Una pseudo-religión, el movimiento de liberación nacional, una nueva nación, se transformó en una pseudo-religión que expulsó la otra, la católica. De millones o miles, cientos de miles de vascos, fuera una crisis de conciencias personales. En España aprendí que España
hoy tiene un problema tan grave que hay partes de España que le han declarado la guerra. País Vasco y Cataluña, y ahora Navarra, están en la vanguardia de ese movimiento de liberación. España tenía un problema sin resolver de nación. Y en Europa yo aprendí que lo que estaba en crisis es que había perdido el alma, pero tenía cuerpo. Hace 70 años tenía alma, pero no tenía cuerpo. Ahora tiene cuerpo, pero no tiene alma. Es decir, que hemos perdido las referencias permanentes. Nos hemos olvidado de los padres fundadores, de que la bandera europea es el mantón, lo que significa la capa de la Concepción, de la Inmaculada Concepción de María. Esa es la bandera europea, no son las 12 estrellas. Son los 12 valores. Es decir, que de alguna manera, que esta es la crisis. En el País Vasco, España y en Europa, yo aprendí que nuestra crisis es una crisis de fundamentos. No es una crisis política, es una crisis de fe. Es una crisis de falta de referencias permanentes. Es una crisis de comodidad. Dos pequeñas cuestiones. Una, esa bandera, bueno, lo sabes mejor que nadie, encima resultó que eran las 12 estrellas de la Inmaculada, en la bandera de la Inmaculada, pero porque no se dieron cuenta, porque el autor lo hizo con ese engamé, y cuando le dijeron, ¿qué significa los 12 países miembros? Y dice, no, los 12 países miembros, lo que significa la bandera de la Inmaculada Concepción. Pero yo creo que lo hicieron sin querer. Los fundadores están en camino de ser nombrados, algunos de ellos venerables. Es decir, Schuman, es decir, que al final Adenauer, De Gasperi, Schuman, Monnet era otra cosa en ese ámbito, pero estaban inspirados por los fundamentos cristianos. Sobre todo Schuman, ¿no? Sobre todo Schuman era el... Schuman está a punto de ser nombrado venerable, ¿no? Es decir, que de alguna manera, y Adenauer, la personalidad que tenía, también una personalidad de la austeridad fruto de unos principios... Sí, es verdad. Católicos. Y luego me ha llamado mucho la atención un tiempo verbal que has empleado cuando hablabas de Cataluña, el País Vasco de Navarra en guerra con España. Has empleado están. Bueno, yo creo en presente, no estaban. No, ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, es que lo que pasa es que nosotros muchas veces no hemos sido capaces de entender la auténtica naturaleza de ETA y la naturaleza del nacionalismo. ETA no solo es una organización terrorista. ETA es esencialmente la peor expresión de la peor España. Es decir, es lo único que queda como herencia de la España cainita, de la España de la cuneta, de la España del crimen, de la España negra, de lo que significa la peor expresión de una confrontación que vivimos los españoles 3 años. Lo que ha quedado de todo aquello es ETA. ETA es un proyecto político, social, cultural, que busca que el País Vasco abandone las referencias fundamentales suyas, las referencias cristianas. Y evidentemente sueña con la destrucción de España, pero es que España para ellos es esencialmente lo que encarna un conjunto de valores en ese sentido. Y el nacionalismo tiene una obsesión enfermiza de destrucción de España. Es un movimiento, no es un partido, solo hay un movimiento nacionalista, no hay uno vasco y otro catalán. Ha habido solo un movimiento nacionalista porque tienen vasos comunicantes entre ellos y han tenido una vanguardia distinta. En la primera etapa, la vanguardia fue ETA cuando mató hasta el 2011, hasta octubre del 2011. Unos sacudían el árbol, otros recogían las nueces, y el 2012 en la vanguardia le sustituye el Procés catalán. Son las instituciones catalanas las que de alguna manera sustituyen a ETA. Pero ya ETA ha abrazado a todos los nacionalistas. Antes, en Estella, el año 98 lo hizo con el PNV, en el año 2004 lo hizo con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ya les llevó a la autodeterminación, es decir, al derecho unilateral de secesión de España, en aquellas 2 treguas que eran trampas porque escondían las causas de las 2 era la autodeterminación. Es decir, los nacionalistas moderados en la primera ocasión que tuvieron, repito, mal llamados moderados, abrazaron a ETA, es decir, al mayor extremo, en la primera oportunidad cuando les entró el pánico el año 97, lo que significaba Ermua, aquel espíritu, aquellas manos blancas, que pensaron que era el final no de ETA, del nacionalismo.
Y entonces, eso es lo que tenemos delante de nosotros. Entonces, es un movimiento que siempre ha buscado la insatisfacción de la sociedad. Y por eso el nacionalismo es provisional. Es un puente. Cuando una sociedad se abraza al puente del nacionalismo, habrá sociedades que inicialmente son religiosas, tradicionales, conservadoras, abrazan el puente y se llega a las sociedades de la extrema izquierda o de la izquierda. Por eso ETA va a sustituir al PNV, por eso los planteamientos de la izquierda van a sustituir a lo que era Convergencia y Unión, a los tradicionalmente llamados moderados nacionalistas. Entonces, claro, al final eso es una crisis de España, por entendernos. Todavía hay comunidades en las que se sigue detestando a España. Y el poder, su poder no les ha transformado. Se creía que teniendo la autonomía, teniendo el poder en aquellas comunidades, ellos iban a querer España. Pero no se apaciguaron. No se apaciguaron porque el movimiento nacionalista, lo que pasa es que ellos van a desaparecer. Es decir, el PNV va a desaparecer del País Vasco porque va a sustituir a ETA. Y cuando le reemplace, ETA serán implacables con los del PNV, a partido al que detestan. Pero sucederá lo mismo cuando, después de las guerras carlistas, los nacionalistas vascos reemplazaron a los tradicionalistas. Y fueron implacables. Nunca ya fue una alternativa real el tradicionalismo al nacionalismo, no. Pero después de la guerra civil española, 30 años, 20 años después, ETA va a ser el movimiento que al nacer el año 59 va a reemplazar al Partido Nacionalista Vasco. Perdona, pero el sustrato seguirá siendo entonces esa cristianofobia de la que hablabas, porque el sustrato puede permanecer cuando ETA sustituye al PNV, por decir algo, ¿eh? O bueno, en Cataluña, que también puede pasar algo similar. ¿La cristianofobia continuará? Porque eso es un poco una de las claves, ¿no? Pero yo creo que es verdad, hoy la situación en términos de fe es muy dramática en el País Vasco. Yo creo... Y en Cataluña. Y en Cataluña. Pero, por ejemplo, yo siempre en el Goierri, Villafranca de Oria, hoy se llama Ordizia, los únicos que se bautizan son los hispanoamericanos, no se bautizan los autóctonos. Hay un sacerdote que tiene que estar en 10 localidades, el único. Cuando yo de niño, cuando pasaba mis veranos en Villafranca, había 6 o 7 sacerdotes en Villafranca. Ahora hay un sacerdote para 15 pueblos. Es decir, la conciencia nacional, el movimiento nacionalista, ha sustituido en las conciencias la fe. Pero yo creo que de la misma manera que estamos admirados como esos chicos tan jóvenes han ido a recibir al Papa León XIV en Madrid y en Barcelona, he de decir que yo también creo que al final en el País Vasco, que ahora tiene una situación en donde la práctica religiosa se ha reducido exageradamente, brutalmente, como en ninguna otra parte, al final van a necesitar la fe, antes que España. El joven, para poder tener sentido en su vida, va a necesitar la fe. No lo vamos a ver, pero porque el ciclo histórico termina con ETA, de este que vivimos, pero luego habrá otro ciclo histórico. Y yo creo que al final, allí, en esa tierra, la fe jugará un papel decisivo y determinante. Lo que dices es totalmente coherente, porque la fe, independientemente de cada persona y de la libertad individual, la fe sí da un sentido a la vida. El problema del nacionalismo es que no lo da, y cuando logren sus objetivos se les acabó ese sentido de la vida y buscarán algo. Seamos optimistas. Bueno, no, yo creo que ETA busca el poder. De momento el poder. Yo recuerdo que en las conversaciones que narro con ETA, no con ETA, con lo que se llamaba Herri Batasuna, aunque yo siempre digo, Herri Batasuna no ha existido nunca, Bildu no ha existido nunca. El único proyecto que ha existido es el de ETA. ETA es el único proyecto. Lo demás son siglas, son subterfugios para esconder el nombre de ETA, porque asesinaba. Y entonces tenían que inventarse unas siglas para decir que eran distintos que ETA. Pero era para, de alguna manera, hacer un fraude de ley. Pero ETA, el proyecto de ETA busca hoy el poder. El poder, y en aquel encuentro que tuvimos, o que tuvieron, yo no estaba, con representantes de Herri Batasuna, algunos representantes del gobierno, que había sido Juan María Uriarte, el obispo, el que había organizado, de acuerdo con nosotros, ese encuentro,
siempre está la anécdota de que al final de aquel acto, como estaba tan contento el obispo en aquel momento de San Sebastián, Juan María Uriarte, propuso, ¿por qué no damos en este final de encuentro, gracias a Dios, y vamos y celebramos una misa? Entonces los de Herri Batasuna no se lo podían creer, porque se rieron y le miraron con cara de extrañeza. Una misa. Si precisamente ellos esencialmente lo que detestan son los fundamentos que han hecho tradicionalmente del País Vasco. Por eso, no quiero cerrar el tema que hablamos sin he leído en este libro, que Jaime Mayor Oreja, Una verdad incómoda. Es curioso, me hace gracia, porque claro, un periodista, adoro, soy un devorador, de verdad, me encanta leer, pero tengo que ser sincero, dije, me dedico al periodismo digital y el periodismo en letra empresa se está muriendo y mucho me temo que los libros, que nunca morirán, de acuerdo, pero madre mía, el bajón también que han sufrido, ¿no? Y la crisis que han sufrido. Bueno, entonces, digo, en este libro, quinta edición, y me temo que se agotará, porque el otro día se venía bastante, o sea que enhorabuena, pero en este libro hay una cosa. Hombre, como católico además, pues me fastidia un poquito escucharlo, pero bueno, la verdad es la verdad. En un funeral, no me acuerdo por quién, tú narras en Pamplona, en la Catedral de Pamplona, el obispo entonces Fernando Sebastián, ya de tal, que comentas, creo que con José María Aznar, no estoy seguro, si no tú me corriges, pero dije algo así, que es lo que importa, como, caramba, qué bien ha estado, qué claro ha hablado, no matarás, don Fernando Sebastián y tal. Y no sé si tú o él o quien fuera dice, sí, ojalá otros obispos hubiesen hecho lo mismo. ¿Cómo se ha comportado la Iglesia con este fenómeno? La jerarquía eclesiástica, que la Iglesia es el cuerpo místico de somos Cristo. todos. No, primero, es verdad, pero fue una conversación que yo tuve con el responsable de la comunicación del ministerio, un periodista, Cayetano González, no era Aznar. que entonces él me dijo, oye, don Fernando Sebastián, no una vez, sino 3 o 4 veces en la homilía, habló, no matarás, no matarás, no matarás. Y entonces yo le dije, ha estado muy bien, sin duda, pero ojalá limiten otros obispos vascos. ¿Cómo eras tú? ¿A qué te referías? Hombre, yo ¿O creo prefieres ocultarlo? No, yo creo que el Papa Juan Pablo II, el año 82, cuando estuvo en Loyola, estuvo muy bien, muy brillante cuando dijo, refiriéndose al quinto mandamiento, el no matarás, cuando dijo, la violencia hace daño a Dios. La violencia hace daño a las víctimas, la violencia hace daño a los que la ejercitan. Y de alguna manera hace una descalificación de la violencia. Entonces lo que sucede es que en aquellos años en el País Vasco se produce una gran secularización. Se pierde la fe. En los años 68, 69, 70 y 71, estos años, hay una secularización brutal. Y hay muchos sacerdotes que dejan de ser sacerdotes. Yo creo que ETA no nace en la sacristía, ETA nace en la secularización, en el abandono de la fe. Pero qué duda cabe que hay sacerdotes que creen que forman parte de lo que significa una reivindicación justa. Y en aquel momento no están a la altura de las circunstancias. Pero eso no lo digo yo he estado hace unos días con Monseñor Munilla, y Monseñor Munilla, que ha sido y es un obispo ejemplar, y es un hombre que ha nacido en San Sebastián, Obispo de San Sebastián. En Zumárraga, en la parroquia San Salvador, en los años 80, él mismo dice, no hemos estado a la altura de las circunstancias. Hay que recordar alguna frase, yo recuerdo de la familia viuda de Ordóñez, cuando se acercaron a ver a Monseñor Setién, y había un problema para celebrar un funeral o una misa, y entonces él dijo, pero acuérdese de las ovejas, Dios es el pastor que quiere a las ovejas, y le dijo, pero ¿quién te ha dicho que Cristo quería igual a todas las ovejas del rebaño? Eso fue una expresión de un obispo, que era don José María Setién, y se lo dijo a unos amigos, o a la viuda y un íntimo amigo de Gregorio Ordóñez, ¿no? Pero quiero decir, que es verdad que en aquellos momentos, fueron unos momentos, ETA nació el 59, pero nació el 68, el 69, en el final de Franco. Y eran momentos de enorme confusión hasta el punto que se juntó el final de Franco, pero se unió también el mayo del 68 francés, se sumó
hasta qué punto el marxismo cultural y el económico se estaba haciendo presente en algunos pueblos industriales del País Vasco. Fue en una coctelera brutal y así nació ETA. En la realidad, había nacido el 59, pero realmente nació el 68, el 69 y el 70, en una etapa en la que la confusión era brutal y en la que la pérdida de referencias permanentes, la fe sobre todo, fue absolutamente inequívoca y rotunda. Dejo entre el nacionalismo vasco y todo lo que ha traído, que es desde luego de patente actualidad, y lo hago ahora, me elevo, no sé si me elevo o amplío, pero volvamos a la coherencia. La coherencia de esos fundamentos aplicado a la vida, pues, sea de un gestor empresarial o un gestor político, me es igual. Tu experiencia a lo largo de tantos años y sobre todo la actualidad. Ahora mismo, ¿cómo está la clase política española de coherencia? Coherencia Bueno, con esos fundamentos. Estamos en el peor momento de la democracia española desde el año 76, cuando arranca, porque arrancó con una ley que era la ley de la reforma política, donde la reforma se impuso la ruptura. Estamos en el peor de los momentos con gran diferencia, porque, en mi opinión, se ha producido una especie de asociación entre un crimen del pasado reciente, que era el de ETA esencialmente, y se ha entrelazado con la mentira del presente. El crimen la mentira ha sustituido al crimen. La mentira siempre estuvo presente con el terrorismo. Decían, algo habrán hecho al referirse a las víctimas. Aquí hay un empate infinito entre España y ETA. También otra mentira acompañó al final de ETA diciendo, hemos derrotado a ETA. No hemos derrotado a ETA, hemos pactado con ella. Esa fue la realidad. Entonces, quiero decir que al final la mentira ha estado presente, pero en un momento determinado la mentira sustituye al crimen. El crimen fue determinante y hoy la mentira es determinante, todo es mentira. ¿Y qué sucede? Que la extrema mentira, además, siempre está asociada a la corrupción. Es decir, la extrema mentira, el acostumbrarte a mentir, el mentir a todas horas, el engañar en el proceso que ha vivido con ETA, todo ha sido un engaño, una mentira. Hemos preferido quedarnos los españoles con la idea de que la habíamos derrotado. Todo eso es la extrema mentira. Las leyes son leyes que sustituyen al crimen, la ley del aborto, de la eutanasia, la autodeterminación de la persona. De alguna manera se adelanta al objetivo de la autodeterminación de las comunidades autónomas. Quiero decir, para simplificarlo, que la mentira hoy es determinante. Pero la mentira extrema está asociada a la revolución, a la ruptura, es decir, a la corrupción. Y estamos descubriendo, después del libro del que no hablo, que lo que hay es sobre todo corrupción. Es decir, todos los que han engañado, explicando un mal llamado proceso de paz, una negociación con ETA, han retorcido tanto que, lógicamente, en el ámbito económico han caído en la corrupción. La extrema mentira es la corrupción. Es consecuencia de que llevamos ya desde el año 2004 viviendo un proyecto en el que la mentira está sustituyendo al crimen. Algunos dicen, sí, pero es el mal menor. El mal mayor es el crimen, sí, pero el mal menor siempre consolida el mal. El mal menor, la mentira, va a dar el poder a ETA en el País Vasco. Entonces no se puede decir que el mal menor nunca es la solución. Siempre es el bien, aunque sea menor, pero bien. Pero la mentira nunca es el futuro, nunca puede ser la base de una sociedad de futuro. Te agradezco el análisis, que es brillante, pero quiero volver a la coherencia ya en los términos más genéricos. Coherencia entre la fe cristiana. Hombre, Jaime, a mí me asombra qué cantidad de dirigentes, también de la izquierda, también de la izquierda, del PP, de Vox, de todos, se confiesen católicos y luego hacen lo que hacen y voten lo que votan. En todos los aspectos, ya no solo me refiero ni a la España roja ni a la España rota, lo que me refiero es simplemente a los fundamentos de esa fe de la que hablamos. Yo el grado de coherencia, me respondo a la misma pregunta que te hago, lo veo hoy, en 2026, bajo mínimos. Y no lo veía así, incluso
cuando la violencia era mayor. No digamos nada en el caso de ETA, del País Vasco y tal. Lo veo hoy bajo mínimos, como nunca lo he visto. Estoy de acuerdo, porque esto es una crisis moral, esto es una crisis de fundamentos, de virtudes y de mandamientos. Porque a mí el término valores no me gusta utilizar, porque Ni a mí. lo utiliza hasta Sánchez y hasta Rodríguez Zapatero, cuando han sido la expresión de la mentira. La mentira, y por eso se ha asociado a ETA. Cada uno tiene que preguntarse en la vida, cuando está en la política, qué es lo que te limita y qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer. Y tú ya sabes, por ejemplo, en el caso, nosotros, en mi caso, jamás actué con instrumentos fuera de la ley. El gobierno anterior, algunos gobiernos anteriores que habían combatido a ETA también utilizaron el crimen para matarlos. Bueno, pues tú ya sabes que eso no debes, está fuera de tus fundamentos. Por cierto, independientemente de la inmoralidad intrínseca de lo que estás describiendo, la guerra sucia contra ETA era eficaz, pues que yo dudo que lo fuera, que era ineficaz además, con lo cual... que al final en la ética y algo más que la ética, incluso en este tema, incluso la fe, al final siempre es mucho más eficaz que lo que está fuera de la ética. Aparentemente parece más eficaz, pero en la práctica la existencia del GAL en España complicó, alargó la existencia en su conjunto del terrorismo. Entonces, al final lo más ético es lo más eficaz. Entonces, eso es evidente que nosotros, y es verdad, nosotros solo hicimos una política antiterrorista con la ley en la mano, pero con toda la ley y nada más que con la ley. Bueno, eso es un principio ético. Cuando secuestraron a Ortega Lara, yo no era ministro, pero cuando tuve que asumir el secuestro, no dudé. No se puede pagar a un grupo que por la violencia está haciendo una coacción contra ti. Tú no puedes favorecer una negociación con aquel que mata. Ese es mi planteamiento ético. Lo que pasa es que enseguida te dicen, no, pero es que no, la política es distinto de la ética. La política hay que mentir, hay que atreverse a decir lo contrario de lo que piensas, porque eso es lo inteligente. Eso estuvo muy en boga. Yo recuerdo siempre, yo tenía muy buena relación con Alfredo Pérez Rubalcaba, porque era mi interlocutor cuando yo era ministro de Interior. Luego sería el ministro de Interior. Y yo recuerdo siempre que en los encuentros que teníamos, él me decía siempre lo mismo al final: yo admiro lo que estás haciendo, estás aplicando la ley, está dando resultados. Pero Jaime, tú no sabes hacer política. Y luego años he entendido lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, en política hay que decir lo que no haces, hay que hacer lo que no dices, hay que pensar lo que no dices. Tú tienes que saber engañar. Entonces tienes que saber engañar, en este caso, a ETA y a los españoles. Tú tienes que, en ese juego, tienes que estar. Bueno, entonces, los que no hemos hecho eso, no lo hemos sabido hacer. Nosotros hemos ido con la verdad por delante, pero al final se ha demostrado que teníamos razón, que al final nosotros rozamos el final de ETA, pero probablemente los que nos vinieron detrás de nosotros quisieron hacer lo contrario, pero por razones no de eficacia, sino porque ellos querían hacer otra transición en España. Ellos querían abrazar la segunda, y en la segunda transición era necesario hacerlo con ETA, porque ETA era la enemiga de la primera. Solo hubo una transición en España. Y por eso vuelvo a los principios. Los principios, al final, son el instrumento más ético. Y si te lo saltas, al final siempre se vuelven contra ti. Y el cumplimiento de la ley, una ley justa, no hablo de una ley si es injusta, el cumplimiento de la ley si es justa es lo más ético. Y eficaz. Y eficaz. Muchísimas gracias, mucha suerte con NEOS, que a ver si NEOS se convierte en NOS, como me he equivocado, y sería una forma de que esos principios, pues hombre, inundaran un poquito la vida política y económica, que supongo que nos hace bastante falta. Sin duda, yo creo que este es el gran reto que tenemos. Este es el gran debate.
no es tanto un debate político de siglas, es un debate que va a padecer la sociedad occidental, que no va a ser entre izquierdas y derechas. Va a ser un debate entre personas que queremos creer, creyentes y no creyentes, pero queremos creer en unos fundamentos, es decir, queremos vivir como si Dios existiera, y aquellos que ya no creen en nada. Ese va a ser el gran debate de Occidente. Por eso Occidente está viviendo el final de una etapa. No es el final de Occidente, es el final de una etapa de Occidente. Porque fundamentalmente hemos hecho una sociedad en la que hemos ido perdiendo referencias permanentes en nuestra vida por comodidad. Porque lo más cómodo es no ser fiel a unas referencias. Pero al final te das cuenta que eso nos lleva al desorden en el que hoy estamos. Esa cultura woke que hoy nos preside, que no es otra cultura distinta, es una contracultura. Tiene la obsesión enfermiza de destruir la nuestra, la de siempre. Es una subcultura por ello, porque es anticultura. Están obsesionados con destruir. Ese es el gran debate que tiene Occidente. Es un debate, en el fondo, de lo más profundo que tenemos, que son nuestras convicciones, nuestros fundamentos. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias.